procurador general dándole la mano y entregándole 42.6 millones de dólares al abogado de Chile en nuestra causa marítima en La Haya, el señor Andrés Hanna. Por supuesto que eso me ha dolido profundamente. Él nos está diciendo que deberíamos de pagar a una empresa y enjuiciarla porque tenía un documento chuto. Si él hubiese hecho las auditorías jurídicas en 2004, podía establecer la ilegalidad de la constitución de la empresa y hacer procesos penales. ¿Cómo puede determinar la materia justiciable si no realiza una investigación viendo la película completa? Carlos Mesa no ha respondido las 20 preguntas que le ha hecho la Fiscalía sobre el caso Quiborax. Se ha tenido al derecho al silencio, entre comillas, y lo que ha hecho es salir a acusar con recortes de periódicos. Y sobre todo la parte más importante de terror de esta película, que es la que ha generado el daño económico al Estado, que el tribunal arbitral en el laudo le dice: Bolivia no invocó la excepción del tema del capital accionario mayoritario, lo dice el tribunal arbitral. Pero no ha hecho absolutamente nada y no responde a ese hecho. Simplemente tiene la habilidad y la cualidad de lavarse la mano de manera constante y permanente. No tiene ninguna responsabilidad el expresidente Mesa. Han fraguado este arbitraje sobre la base de un delito de falsificación. Y con este delito han forzado que Bolivia entre ilegalmente a ese arbitraje. A ver, imagínense. ¿Cómo es posible que un delito de orden público, en el que tiene obligación el Ministerio Público, la Fiscalía General, en representación de la sociedad y del Estado, lograr su persecución penal, decida desistir? Y vamos a hablar sobre este caso. Quiero saludar al Procurador General del Estado, el doctor Pablo Menacho. Bienvenido, un placer tenerlo acá, Procurador. Muy buenas noches, Priscila. Muchísimas gracias por la invitación y a través tuyo un gran saludo a las personas que nos miran en este momento. Procurador, bueno, se han dado muchas reacciones. Usted observaba también algunas declaraciones de Carlos Mesa y su abogado en torno a una mala defensa, en torno a irregularidades, denuncian ambas, en este caso, el exmandatario. Bueno, las únicas irregularidades en este caso son las irregularidades del mes de junio del año 2004, ¿no? Es decir, los incumplimientos a la ley 2564, la no realización de 6 auditorías que mandaba la ley, el no cumplimiento del Código de Minería y la emisión del decreto ilegal 27589. Ahora, hoy se conoce algunos detalles y hago referencia a un artículo del periódico El Deber donde dice: Fiscalía que acusa a Mesa retiró la denuncia contra funcionarios de Quiborax. En torno a este tema, Procurador, ¿qué es lo que ha sucedido? 2 días antes la Fiscalía retira una denuncia contra el señor Alan Fox, que era de Quiborax, que también estaba siendo procesado por esta falsificación, este documento al que hace tanta referencia el exmandatario. Sí, Priscila, todo hay que entenderlo en el marco del Tratado de Protección de Inversiones, en el marco del tratado que crea el CIADI, que es el Centro de Solución de Controversias, en el que Bolivia ha sustentado este arbitraje que surge de la responsabilidad del expresidente Mesa y de las decisiones que se han ido tomando a lo largo de ese arbitraje. Aquí yo tengo la decisión sobre medidas provisionales, que es una de las primeras decisiones que se toman en una etapa tan temprana como febrero del año 2010. ¿Qué dice esta decisión? Esta decisión establece, dice: por las razones expresadas, el tribunal arbitral emite la siguiente decisión. La demandada, es decir, Bolivia, deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal identificado como caso número 9394, que es el proceso penal al que usted está haciendo referencia. Y el punto 2 dice: la demandada deberá abstenerse de iniciar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje o tomar cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la integridad procesal del arbitraje. Eso lo dice un tribunal internacional al cual nos someten los gobiernos neoliberales el año 1994 y el año 1991. Sigamos. ¿Qué dice la segunda decisión del tribunal? Que es esta decisión, la decisión sobre jurisdicción, que la emiten 2 años después, el 27 de septiembre del año 2012.
establece con meridiana claridad. Dicen, si bien existen algunas discrepancias a nivel documental, estas no prueban la existencia de fraude ni resultan suficientes para contrarrestar la evidencia que existe a favor de las demandantes. Es decir, le saca la responsabilidad a cualquier persona que haya estado procesada en Bolivia, ¿no? Y termina diciendo que el tribunal está persuadido de que Quiborax no cometió fraude ni fabricó pruebas para poder acceder al sistema de arbitraje del CIADI. Segundo elemento donde le saca la responsabilidad. En esta misma decisión, el Tribunal Arbitral señala que la existencia o no de inversiones en Bolivia no se iba a probar a través de procesos penales en Bolivia, sino en función de toda la documentación presentada por las partes ante el propio tribunal. Y finalmente, en el laudo que tú ves aquí de 16 de septiembre del año 2015, que es ya la sentencia internacional, el tribunal concluye en su párrafo 52 diciendo que en su decisión de jurisdicción, que es la que te acabo de mostrar, el tribunal constató que la alegación de la demandada, en el sentido que las demandantes o sus empleados o sus asesores hubieran falsificado pruebas a fin de establecer la jurisdicción de este arbitraje, carecía de fundamento. Y vuelve a citar el mismo párrafo que te leí. Por estos motivos, el tribunal está persuadido que Quiborax no cometió fraude ni fabricó ningún tipo de prueba. ¿Qué pasó durante el proceso penal? Una vez que sale el laudo, las partes involucradas dentro del laudo, estas personas que estaban siendo procesadas, presentan el laudo como una sentencia que el Estado boliviano tenía que cumplir. Porque eso es lo que es un laudo, estimada Priscila. Un laudo es una sentencia internacional emitida por un tribunal internacional. Que el Estado, que está encima de nuestro ordenamiento jurídico. Incluso, porque eso es lo que manda el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece dos principios muy específicos. Pacta sunt servanda, lo pactado obliga, es decir, a lo que se comprometen los estados entre ellos, así lo tienen que cumplir, y los estados no pueden invocar su derecho interno para dejar de cumplir un tratado internacional. ¿Qué es lo que dice el tratado bilateral entre Bolivia y Chile? Dice, las decisiones del tribunal arbitral, es decir, los laudos, son obligatorios para las partes y deben cumplirlo. ¿Y qué es lo que dice el artículo 53 y el artículo 54 del convenio del CIADI? Dicen que todo Estado debe acatar de forma obligatoria y cumplir de manera integral el laudo, la sentencia internacional. Y dice que el cumplimiento en los territorios de los estados se debe hacer como si se tratara de una sentencia firme emitida por un tribunal local. Es decir, la fuerza de ejecución que tiene este documento es ineludible. Es ineludible porque es como si se tratara de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que ya no tiene absolutamente ningún recurso en su contra. O sea, lo que dice el laudo es que no se puede seguir ningún proceso a ninguno de los involucrados dentro de este laudo. Y les saca cualquier responsabilidad con respecto al arbitraje iniciado por la empresa chilena Quibora. Pero ¿qué pasa el 2009 con el señor David Moscoso Ruiz, quien confesó que cometió un delito? Sí. O sea, el 2009 se tenía a una persona sentenciada sobre esto, y en las otras que también estaban acusadas por los mismos delitos salen en este caso sobreseídas. Y eso, Priscila, ha sido presentado como parte de la defensa de Bolivia en el arbitraje. El Estado boliviano ha presentado la sentencia en contra de David Moscoso y le ha dicho al tribunal: ustedes no pueden continuar el arbitraje sobre la base de estos documentos que han sido falsificados. Hemos presentado la sentencia y hemos presentado la declaración de culpabilidad del señor David Moscoso. Hemos presentado las actas. Es decir, todos estos documentos sí han sido parte de la defensa que ha presentado el Estado boliviano. Pero nosotros estamos ante un tercero imparcial. Nosotros estamos ante un tribunal internacional que es el que finalmente mira los documentos, los valora y toma una decisión. Si hubiese dependido de nosotros, como lo plantea
el expresidente Mesa, bueno, seguramente nosotros hubiésemos negado de manera absoluta cualquier tipo de responsabilidad que hubiese podido surgir. Porque ¿Pero esa qué es nuestra... valor le da este tribunal a un detalle tan importante como el que se haya falsificado esta acta? Lo que pasa es que el acta era uno de los documentos que formaban parte de todos los documentos que se estaban discutiendo dentro del arbitraje. Aparte del acta, ¿qué más habían? Habían poderes que se habían emitido durante esa fecha y habían actos de administración que había ejercido Quiboras respecto de Non-Metallic Minerals. Habían estados financieros en los cuales Quiborax había declarado como las inversiones que tenía en Bolivia y una de ellas era justamente Non-Metallic Minerals. Presentó los cheques con los cuales pagó Quiborax la compra de acciones. Entonces fueron varios documentos que determinaron que el tribunal acoja al final la posición de Quiborax para decidir que existía una inversión en Bolivia. Pero con esta acta de constitución fraudulenta, ¿no se engañó al Estado boliviano? ¿El Estado no puede decir, oye, nos engañaron con esto? Pero claro que lo hemos dicho, pero estábamos sujetos a estos candados que nos pusieron en los gobiernos neoliberales. ¿Cuáles son esos candados? Son candados fuertísimos a los derechos de propiedad, que son los tratados bilaterales de protección de inversiones. Y una vez iniciado el proceso, una vez trabada la relación procesal, es decir, una vez demandado Bolivia ante un tribunal internacional, lo que correspondía era su defensa ante ese tribunal. ¿Por qué no se solucionó el tema antes? Se habla de 3 millones de bolivianos, se habla de 27 millones. Eso podríamos preguntarle al señor Carlos Mesa. ¿Por qué no lo soluciona el problema que él crea el año 2004? Cuando le mandan la carta de 22 de julio del año 2004, cuando le mandan la carta del 14 de octubre del año 2004, la de 7 de diciembre del año 2004, cuando le dicen estamos concluyendo las negociaciones amistosas según el Tratado Bilateral de Inversiones y vamos a someter a Bolivia a un arbitraje internacional. Él, si hubiese hecho lo que le mandaba la ley, el señor Carlos Mesa, si hubiese cumplido lo que decía el Tratado Bilateral de Inversiones, es decir, que en un plazo de 6 meses desde iniciada la controversia se hubiese sentado y hubiese iniciado conversaciones amistosas, probablemente la haya cerrado en 0. No en 3, no en 27, no en 42, en 0. Y ahora, esa era su obligación. Procurador, según el expresidente, cuando expulsó a esta empresa y no respondió a los reclamos, era porque se comprobó que había irregularidades en esta empresa. Es que esas son sus contradicciones. Él dice, no, yo no puedo negociar con una empresa con irregularidades, pero ellos sí pueden negociar. O sea, haciéndoles responsable a ustedes. Eso no es correcto, Priscila, no es correcto ni ética ni legalmente. ¿Cuándo empieza este laudo, esta denuncia internacional? El 22 de julio del año 2004. El 22 de julio, y tengo aquí la carta y te la puedo mostrar. 22 de julio del 2004. Exactamente. En el gobierno todavía del presidente Mesa. Exactamente. El 22 de julio del año 2004 envían esta carta que tengo aquí. Esta carta es del 22 de julio del año 2004 y es una carta donde los inversionistas extranjeros le envían al excelentísimo señor licenciado Carlos Mesa Gisbert, presidente constitucional, y le dicen, esperamos que se pueda encontrar una solución eficaz y oportuna al grave y perjudicial escenario creado por estas actuaciones. En razón de lo anterior, el Estado de Bolivia deberá indemnizar todos los daños que están siendo ocasionados a Non-Metallic y sus accionistas. Y esto lo hace en el marco de ¿qué? En el marco del artículo 10 del acuerdo entre la República de Bolivia y la República de Chile para la protección recíproca de las inversiones. Pero por lo que entiendo ahí, doctor, es que le piden que se pueda indemnizar, o sea, que se solucione el tema. Exactamente. Pero ¿cuándo arranca realmente este proceso internacional? El 4 de octubre del año 2005 presenta la empresa una solicitud de arbitraje ante el CIADI. 4 de octubre. Pero es que 2005. todo es el proceso, Priscila. Hay dos fases del proceso. La primera se llama la notificación de la controversia. Cuando el inversionista afectado le hace conocer al Estado que existe una controversia. Y esa es esta carta de 22 de julio del año 2004 que activa el tratado. A partir de ahí, el tratado dice, desde esa notificación, intentarán resolver la controversia en un plazo de 6 meses.
de manera amigable. Si no lo pueden hacer, el inversionista tiene la posibilidad de demandar al Estado ante un tribunal internacional. Solo hay dos instancias, Priscila, en el derecho internacional en las que un particular puede sentar a un Estado en el banquillo de los acusados e iniciarle una demanda. En materia de derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en materia de inversiones, con este tipo de tratados, ante el CIADI. En ese momento Bolivia ya se retiró, ya no es parte del CIADI, nunca más nos van a poder demandar. Esa es la forma en que nosotros hemos defendido la soberanía del Estado y o ante otros tipos de tribunales de arbitraje. Entonces, en estos dos sistemas, el de inversiones es uno de los, probablemente de los sistemas más desequilibrados que existen a nivel mundial, de los más criticados, justamente porque lo que hacen es proteger de cualquier manera a la inversión extranjera. Ahora, según datos también de este artículo, aseguran que el 5 de junio del 2018, 2 días antes de que se firme este acuerdo para pagar 42,6 millones de dólares con a la empresa Quiborax, es que la Fiscalía retira la acusación penal contra este empresario chileno y otras personas también involucradas. Si usted me dice que el laudo salió el 2015, ¿por qué se esperó 3 años para esta actuación? Porque no era una decisión final. El año 2000, el laudo es del 16 de septiembre del año 2015. Nosotros, incluyéndome a mí, en ese momento yo estaba como subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, presentamos la solicitud de anulación de ese laudo. El expresidente Mesa nos critica a nosotros y dice no han hecho nada, no han defendido. Sí hemos defendido y hemos agotado absolutamente todas las instancias que teníamos disponibles para litigar este caso. Entonces presentamos una solicitud al CIADI para que anulen ese laudo, porque eso es lo que dice el tratado. Contra el laudo, lo único que cabe es una solicitud de anulación. Ese proceso estaba en curso hasta el 18 de mayo de este año. Es decir, el proceso de anulación. No era una sentencia que se hubiese podido considerar como firme. Ya era una sentencia internacional que podía haber sido ejecutada por el inversionista, sin embargo, en virtud de esa solicitud de anulación que nosotros presentamos, paralizan la ejecución del laudo en tanto no se resuelva el tema de la anulación. Entonces, el 18 de mayo de este año adquiere calidad definitiva, firme, y ya no hay absolutamente nada que hacer contra esa sentencia internacional. No hay una apelación, no hay un recurso de amparo constitucional, absolutamente nada. Una vez emitida la sentencia se la tiene que cumplir, porque eso es lo que corresponde a los estados, cumplir con sus obligaciones internacionales. Ahora, hay una denuncia más delicada que hace el expresidente Carlos Mesa. Dice que justamente ese desistimiento que hace la Fiscalía es redactada en presencia de los abogados de Quiborax y la ex subprocuradora Carmiña Llorenti. ¿Qué conoce usted? De ninguna manera. Y que se lo hizo en la Fiscalía, además. No, de ninguna manera. Yo nunca he ido a la Fiscalía. No, hablo de Carmiña Llorenti. Lo que nosotros hacemos, Priscila, en todos los casos, no solamente en materia de inversiones, sino también en materia de derechos humanos. Te pongo un ejemplo. En la sentencia de la señora Lupe Andrade de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, la Corte Interamericana le dijo al Estado boliviano que 2 de los procesos penales o 3 de los procesos penales que estaban en contra de la señora Lupe Andrade debían ser terminados y las medidas cautelares de carácter patrimonial, es decir, la anotación que ella tenía sobre sus bienes, tenían que ser también retiradas. Entonces nosotros, en función de estas sentencias internacionales, comunicamos a las diferentes instancias la forma en que tienen que cumplirlas. O sea, la Procuraduría en este caso informa a la Fiscalía que debe cumplir de esta forma. Nosotros no somos parte ni del órgano ejecutivo, ni del órgano legislativo, ni del órgano judicial. Nosotros somos una instancia, una institución extraórgano que se encarga de la defensa legal del Estado. Entonces nos llega una sentencia internacional y nosotros comunicamos de su existencia a las diferentes en este caso, ¿cómo lo hicieron? ¿Enviaron una nota? No, les hicimos llegar la sentencia internacional, les hicimos llegar el laudo tanto a la Autoridad de Empresas como a la Fiscalía General diciéndoles que había esta sentencia y que se tenía que cumplir. O sea, ¿pero con una nota o les enviaron solo el laudo?
Les entregamos el laudo y hubo con la autoridad de empresas hubo una reunión de coordinación. ¿Y con la fiscalía? Con la fiscalía se basó en el retiro de la autoridad de empresas para el retiro. Es que no es muy coherente, procurador, que se le envíe el laudo, entréguenle al fiscal, digamos, ¿no? Y que llegue el fiscal, ¿qué es este laudo? A ver, leer. No, como le digo, nosotros... O sea, una nota de recepción. ¿Se tiene esa nota de recepción donde la Procuraduría dice, señor fiscal, este es el laudo del caso tanto y se tiene que cumplir? No hubo una nota de envío, hubo una reunión de coordinación con la autoridad de empresas donde nosotros le entregamos el laudo. Pero ese laudo no solamente lo conocían ese día, como le digo, una de las partes dentro del proceso penal ya lo había introducido dentro del proceso. O sea, la parte de la empresa chilena. Exactamente, ellos estaban utilizando el laudo justamente para extinguir el proceso penal porque había una sentencia internacional. ¿Con la fiscalía hubo alguna reunión? No, la fiscalía se basó en el retiro de acusación por parte de la autoridad de empresa. De la autoridad de empresas. Exactamente. La Procuraduría no envió nunca el laudo. Nosotros le entregamos a la autoridad de empresas y la autoridad de empresas presentó su retiro de acusación conjuntamente con la prueba necesaria. Bueno, hay más detalles y más denuncias. Supuestamente esta documentación presentada por la Fiscalía habría sido elaborada junto a la ex subprocuradora Llorenti, y es más, que habían utilizado la computadora de la Procuraduría de la ex subprocuradora para enviar esta información y que tenga el aval de los abogados de Chile. ¿Esto es real? ¿Es así? Ese fue un incidente del año 2016 y a raíz de ese incidente nosotros iniciamos un proceso en contra de la ex subprocuradora Carmiña Llorenti, que se puso en manos de un abogado externo para que el abogado externo pueda decidir cuál es la responsabilidad que tenía la ex subprocuradora. Eso concluyó con el establecimiento de la respectiva responsabilidad. ¿Qué pasó exactamente? Cuando nosotros retomamos el caso, retomamos las negociaciones con Quiborax para poder cumplir con el laudo, para poder cumplir con la sentencia internacional, a partir del 18 de mayo de este año, que es cuando concluye y finaliza absolutamente todo el proceso de anulación. ¿Qué pasa el 2016 con Llorenti? ¿Cuál fue el hecho? Porque una cosa dice Carlos Mesa, ¿cuál es el informe oficial? En ese caso, nosotros, Priscila, para llevar adelante la defensa legal del Estado, lo hacemos en dos vías paralelas. Se mantienen conversaciones, por lo general, con las empresas, es decir, conversaciones amistosas, por lo general dirigidas a intentar resolver la controversia amistosamente. Y lo otro que hacemos es defender al Estado dentro del proceso arbitral. ¿Qué quiere decir esto? En la presentación de pruebas, en la presentación de escritos. Judicialmente. Entonces, parte del trabajo, parte de las funciones que tiene la Procuraduría General, las funciones constitucionales, las funciones legales, y lo que manda el propio tratado de llevar adelante consultas amistosas, es la utilización de todos estos mecanismos alternativos de solución de controversia. No todo se resuelve en estrados judiciales. Entonces nosotros tenemos disponible la negociación, la conciliación, es decir, una serie de mecanismos para intentar resolver de la mejor manera y con el mayor beneficio para el Estado boliviano. En ese marco se estaban llevando adelante las conversaciones después de la emisión del laudo, el año 2016. Es decir, si tú ves, hay una negociación el año 2008, antes del inicio, digamos, mientras se encontraba suspendido el procedimiento arbitral, y el año 2016, cuando ya había sido emitido el laudo, el año 2015. Entonces, ¿por qué se llevaban adelante esas conversaciones? Porque había la necesidad y la urgencia de ver la mejor forma de cumplir con la sentencia internacional. Ajá, ¿qué pasa con la señora? Se llevan adelante las conversaciones, tienen reuniones y hay un incidente que es el que tú relatas, que justamente uno de los abogados chilenos se reenvía de la computadora de la subprocuradora estos documentos de cierre, el contrato transaccional, que son documentos que se conversan mutuamente con las partes. Es decir, ¿cómo tú podrías conocer el interés de tu contraparte y cómo podría tu contraparte conocer tu interés si no hay una comunicación? Es decir, no hay otra forma de cerrar controversia. O sea, él se sienta en la computadora de la subprocuradora y se reenvía esta información. No te puedo decir si apretó el botón. Nosotros nos basamos en un documento, en una información que nos
o la subprocuradora Llorenti. Ella relata este hecho y en función de los hechos que ella relata es inmediatamente sustituida por mi persona, deja de trabajar en la Procuraduría y se le inicia el proceso correspondiente. Que al final terminó en destitución, ¿verdad? Hubo una sustitución, ella deja de trabajar y luego se le inicia el proceso y ese proceso se lo realiza cuando ella ya no es funcionaria pública y termina con la determinación de responsabilidad administrativa. ¿Solo eso corresponde esta responsabilidad administrativa? ¿No es más delicada la situación? Mira, no fueron documentos que se hubiesen utilizado en primer lugar dentro del proceso arbitral. Esos documentos nunca llegaron al tribunal de arbitraje. ¿Por qué no llegaron al tribunal de arbitraje? Porque durante el proceso de anulación ya no hay presentación de prueba. Durante el proceso de anulación lo único que se discute, Priscila, es si el laudo estuvo bien emitido, si se respetó el debido proceso, si se le dio el derecho a la defensa a las partes, si el tribunal fundamentó debidamente las razones en que funda su sentencia. Entonces, por eso, y en función de que ella comunicó, y en ese momento no hubo ningún elemento que nos hubiese hecho pensar que hubo alguna cosa distinta de eso, entonces se le inició el proceso administrativo. Bueno, y ella será convocada también, me imagino, en una investigación. Seguramente. Procurador, bueno, definitivamente este caso ha generado muchas reacciones, denuncias que, bueno, eran importantes también que las pueda usted relatar desde el punto de vista de la Autoridad de Defensa del Estado boliviano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Priscila, muchísimas gracias y estamos a tu disposición. Siempre un placer tenerlo, muchas gracias. Recomendaciones, por favor, para ir a Santa Cruz.